Señor amado, solo proviene de ti. Gracias, Señor. Por eso nos levantamos en la mañana para darte las gracias, Señor, porque tus preceptos son buenos, son rectos. Gracias, Señor. Únenos, únenos a personas cada día, Señor, que te alaben y que te adoren. Atrae esas personas a nuestro lado. Aleja a las personas que tienen queja en la boca todo el tiempo, Señor, porque corrompen mis ojos, porque corrompen mi mente, Señor. Ayúdame a ser una persona que alabe, que glorifique, que sea agradecida. Y atrae esas personas que te alaben, que te agradan, atréelas a mí, Señor. Guárdame aún de lo que veo en mi celular, Señor. Guárdame, Señor, por favor, de lo que vemos en la tele o de lo que leemos, Señor. Permite, Señor, que mi mente y mi corazón no se contaminen con queja, aunque no haya comida en los campos, ni animales en los campos, aunque la tierra se estremezca, que yo pueda decir, no importa, porque Él es mi fuerza, Él es mi fortaleza, Él es mi calma, una medianoche, Señor, porque no he visto justo desamparado, ni su familia mendigando pan. He visto tu gloria todos los días. Me sorprendes de manera poderosa. Señor, gracias por sorprenderme cada día. Gracias, Señor. Te alabo, Señor. Tú me dices que entre por tus puertas con acción de gracias. Señor amado, ábreme las puertas para entrar con gratitud a ti, Señor. Porque en esas puertas entrarán los justos y se alegrarán, Señor. Y gritaremos que tú eres el Dios de nuestra salvación. ¿A quién temeré? ¿A quién tendré temor, Señor? Y si algún temor ha embargado mi mente, algún pensamiento, Señor, lo resisto y lo someto a ti, Señor. Y no estoy simplemente negando la realidad de la vida. Señor, sí, la vida no es fácil y tú lo sabes. Pues aún tú mismo dijiste, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Por eso, Señor, no estamos negando las aflicciones del mundo. Estamos diciendo que a pesar de todas las cosas, y ayúdanos a mantener nuestra confianza en ti cada día. Gracias, Señor, por este día, por este tiempo, esta mañana, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Alabado el nombre del Señor. Bueno, qué bendición, qué lindo. Eh, de verdad que la vida debería de ser esto, ¿cierto? Deleitarse en el Señor de día y de noche y contar las maravillas del Señor. Ayer tuvimos una clase, pero tremendamente hermosa. Es lindísima y seguramente hoy también seguirá trayendo palabra a nuestro corazón. Bueno, vámonos con el libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 16 y estamos disfrutando del nacimiento de la iglesia en Europa. Y recuerden que la iglesia empezó gracias a una dama, a una Lidia, una persona generosa, una persona adinerada, mm, negociante, pero que eso no le impidió abrir su corazón al Señor. Creyó ella y también creyó su familia. Alabado el nombre del Señor. Bueno, sigamos. Hechos capítulo 16, verso 16. Mientras nos dirigíamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven poseída por un espíritu de adivinación. Esta, con sus predicciones, provocaba grandes ganancias a sus dueños. La joven comenzó a seguir a Pablo y a nosotros, exclamando:
estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y les anuncian el camino de salvación. Durante varios días, la joven repitió este comportamiento. Sin embargo, esto desagradaba a Pablo, quien se volvió hacia el Espíritu y le dijo: en el nombre de Jesús, te ordeno que salgas de ella. En este mismo instante, en el espíritu, la abandonó. Al ver sus dueños que la esperanza de sus ganancias se había esfumado, apresaron a Pablo y a Silas y los llevaron al foro ante las autoridades. Los presentaron a los magistrados, alborotando nuestra ciudad, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni practicar, ya que somos romanos. La multitud se agolpó contra ellos y los magistrados, sin escuchar sus argumentos, ordenaron que les rasgaran las ropas y los azotaran con varas. Tras una feroz paliza, los arrojó en la cárcel, encargando al carcelero que los custodiara con la máxima seguridad. El carcelero, cumpliendo con la orden, los condujo al calabozo más profundo y les aseguró los pies en el cepo. A medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, los demás presos los escuchaban. De repente, un fuerte terremoto sacudió la cárcel, haciendo temblar sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos los presos se soltaron. Despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no tengas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarlos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, ¿nos echaron en la cárcel y ahora nos echarán encubiertamente? No. Por cierto, si no, vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron sacándolos. Y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Tras salir de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Qué historia tan linda, ¿verdad? Cómo nos emociona ver la gloria del Señor. En cuanto a los perdidos, eh, cuando empezamos a predicar la palabra y a llevar la palabra, Satanás también va a comenzar a tratar de traer obstáculos a la obra. En este caso, utilizó a una muchacha endemoniada que había enriquecido a sus dueños adivinando la suerte. Me imagino las filas de personas detrás
para que les adivinara tal vez el número de alguna lotería o para que les adivinara quién iba a ser su esposo o el día que iban a morir, qué sé yo. Mientras Pablo y sus compañeros iban regularmente al lugar de la oración para seguir testificando, acuérdese que su tarea era testificar y predicar a los perdidos. Esa muchacha gritaba sin parar detrás de ellos: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Oiga, esta tenía un buen espíritu de adivinación. Estaba diciendo toda la verdad. Estaba diciendo que eran hijos del Dios Altísimo. Pero sabe, Pablo, como era tan celoso, no quería que el evangelio, que el nombre de Dios fuera promovido por un esclavo de Satanás. Así que se volteó y echó fuera al demonio. Después de todo, Satanás puede decir una verdad y en un momento decir una mentira. Es por eso que los que no son salvos no saben la diferencia. Hay personas que creen una verdad, pero detrás de esa verdad viene una mentira. Así funciona el enemigo. Mire, hay algo muy triste. Dice que los dueños, entonces parece ser que esa muchacha era una esclava. Los dueños no tenían ningún interés en la muchacha. Solo les interesaban las ganancias que ella les podía dar. Y ahora se fue el espíritu inmundo y las ganancias desaparecieron. Esta ya no le pegaba nada, como dicen. Ya no adivinaba nada. Así que las ganancias se esfumaron. Su único recurso, enojados, era la ley romana. Así que pensaron que tenían una causa muy buena porque los misioneros eran judíos y estaban propagando una religión desaprobada por los romanos. ¿Sabe? Movidos por sus prejuicios religiosos, sus prejuicios raciales, porque era preocupados porque eran judíos. Los magistrados actuaron precipitadamente, no investigaron el asunto, sino que tan pronto llegaron, quítenle las ropas y azótenlos. Ese descuido tal vez los iba a poner en aprietos más adelante. Ahora, ¿por qué Pablo y Silas no dijeron rápido: venga, venga, un momentico, nosotros no somos judíos, nosotros somos romanos? Es posible que no tuvieron tiempo. Tan pronto los tomaron enseguida, quitaron sus ropas para golpearles. Fueron azoteados, fueron encarcelados. Así que fue una cosa tremenda. Parecía el final de la misión allá en Filipos. Ya estaban presos. Pero sabe, esta tragedia era porque Dios tenía unos mejores planes. Y ahora es eso lo que quiero subrayarle en esta mañana. Si usted fuese todo por echar fuera un demonio, te golpearon, te empujaron, te encarcelaron, te pusieron cadenas, uno diría: Señor, pero ¿y entonces? Yo no vine aquí porque quise, yo tuve una visión de un hombre que me dijo: pasemos a Macedonia. Las únicas que me han escuchado han sido un poco de mujeres, que gloria a Dios por Lidia, pero entonces a esto vine. ¿Sabe? Ni Pablo ni Silas se quejaron o imploraron a Dios que castigara a sus enemigos. ¿Sabe qué hicieron? Dedicaron su tiempo allí en el cepo, en lo profundo, para orar y alabar a Dios. ¿Sabe? Cuando estamos en tribulación, hay que aprovechar el tiempo orando y alabando a Dios.
Si bien la medianoche pareciera que no es un momento propicio para alabar o para levantar la voz y dar cánticos en la noche, ¿sabe? El cántico de la noche lo pone el Señor en nuestra boca. El cántico de la noche significa ese momento en que no puedo ni dormir. Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, el capítulo 42, en el versículo 8. El día de día Jehová enviará su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Y esto lo escribe David en medio de la dificultad, en medio de una situación complicada de su vida. Dice, de día Jehová enviará su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. La oración y la alabanza, queridos amigos, es un arma poderosa. Dios respondió a esa alabanza y a esa oración, haciendo que los cimientos de la cárcel temblaran. Se abrieron todas las puertas, se soltaron todas las cadenas de los presos. Tenían toda la oportunidad de escapar, pero permanecieron donde estaban. Yo me imagino a Pablo asumiendo el control de la situación. Quietos, quietos, nadie salga. Quédense quietos. Y sin duda, el temor de Dios se apoderó de aquellos paganos, porque no estaba solo Pablo y Silas. Era la cárcel municipal. ¿Cuántos de ellos estaban allí condenados a muerte? Los presos debieron de haber recibido algo extraordinario de esos dos predicadores judíos. Seguro que Él les predicó la palabra, seguro que les habló de un Dios que había muerto y había resucitado, alabado el nombre del Señor. Pablo entonces centró su atención en el carcelero, el hombre al quien realmente deseaba ganar para Cristo. La ley romana establecía que si un guardia romano perdía uno de sus detenidos o uno de sus prisioneros, se le iba a aplicar el mismo castigo del prisionero que había perdido. Por lo tanto, es probable que el carcelero tenía mucho miedo. ¿Cuántos estuvieron allí condenados a muerte? ¿Qué me queda? Si me van a aplicar muerte o me van a aplicar la condena de todos estos, pues el carcelero pensó, prefiero suicidarme yo mismo. Recuerde que en la cárcel se encontraban prisioneros que tal vez habían cometido delitos graves que merecían la muerte. El carcelero entonces prefería suicidarse antes que enfrentar la vergüenza y la ejecución. Una persona de corazón endurecido buscaría la venganza y hubiese dicho, me metió a la cárcel, usted me encarceló, pues ahora me voy a ir para que sea usted el que pague por mí. Pero sabe, el carcelero tenía dos presos diferentes, Pablo y Silas, llenos del Espíritu Santo. Sabe, no solamente no se movieron ellos, sino que no dejaron que nadie se muriese. Alabado el nombre del Señor. Sabe, este hombre, al escuchar a Pablo y Silas y al ver el milagro de Dios, yo creo firmemente que no fue el temblor el que llevó al carcelero a preguntar qué debo de hacer para ser salvo. Yo creo que fue la oración. Yo creo que fueron los cánticos. Creo que fue la predicación de Pablo y Silas previo a este temblor, previo a esto. El carcelero estaba allí escuchando todo lo que ellos decían y ya el Espíritu de Dios había preparado el corazón. Solo el terremoto confirmó. Y entonces él pregunta,
¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Sabe? Usted y yo debemos estar seguros de dar una respuesta apropiada. Los legalistas de la iglesia hubiesen respondido: a menos que ustedes se circunciden conforme al rito de Moisés, no podrán ser salvos. Seguro que ellos hubiesen dicho eso. Pero Pablo sabía la respuesta correcta. Cree en el Señor Jesucristo. El libro de los Hechos trae un énfasis y es fe en el único, en el Señor Jesucristo. Ahora, aquí quiero aclarar algo pequeñito. Dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa. ¿Será que significa que si yo creo, ya automáticamente mis hijos y mis nietos y toda mi familia quedó salva? No, no, porque la salvación es personal. Y aquí está hablando de una promesa que el Señor irá moviendo sus corazones, y si ellos abren su corazón, seguramente ellos recibirían también la salvación. Alabado el nombre de Dios. Así que aquí no hay ninguna sugerencia de que si usted recibe al Señor, tranquilo que automáticamente todos los de su casa son salvos. Escúcheme, tendrá Dios misericordia. Y sí llegarán a ser salvos. ¿Sabe por qué? Porque usted va a ser el instrumento que Dios va a usar para testificar de Jesucristo en su familia. Bueno, a mí también me conmueve el cambio de actitud de este carcelero. Saben, dice que lavaba las heridas de los prisioneros. Ahora son sus hermanos en Cristo. Se está dando cuenta que casi todos los que recibieron al Señor y que estaban agradecidos, lo primero que hicieron fue invitar a los misioneros a su casa. Estaban agradecidos, querían invitarlos a su casa. Una de las evidencias de un verdadero arrepentimiento es el deseo afectuoso de hacer restitución, de hacer reparación por lo que tal vez se haya perjudicado a otros. No solo debemos lavarnos los pies los unos a los otros, sino que también debemos de limpiar las heridas que tal vez hemos causado. El arrepentimiento tiene obras. El arrepentimiento se muestra en realidad. Lucas no nos proporciona detalles sobre los demás presos, pero yo le puedo asegurar que la gran mayoría de ellos experimentaron el poder de Dios por dos hombres que, aunque estaban en un momento de angustia, no se quedaron quejándose, sino que de su boca salió alabanza y salió adoración. Es posible que algunos de ellos salieron de allí de una vez para ser ejecutados, tal vez por lo que la noticia de la salvación fue recibida con mucha alegría y con mucho gozo. Pablo y Silas, en lugar de contentarse en sus propios sufrimientos y ponerse a llorar y a quejarse, se regocijaron por la obra de Dios allí en la cárcel de Filipo. Así que es enteramente probable que no solamente el carcelero, sino muchos de ellos se convirtieron al Señor. Pero de una cosa estoy seguro: el carcelero con su familia se agregó a la iglesia que había en la casa de Lidia. Ahora sí vemos al hombre, tal vez el hombre de la visión, no sé. Ahora, las autoridades terminaron siendo conscientes de la falta de prudencia al investigar bien, y tuvieron que venir y decirles: mire, salgan de la ciudad con cuidado, abandonen la ciudad. ¿Sabe? Mucha gente estaba seguramente pensando: ¿quiénes son esos hombres?
¿Qué delito cometieron? ¿Por qué se fueron tan rápido? ¿Qué creen sus seguidores? ¿Sabe? El Señor ha traído su espíritu sobre sus siervos. Y esto el Señor lo permitió y lo proporcionó, alabado el nombre de Dios. Alabado el Señor, precisamente para que la iglesia naciente tuviese una referencia. Alabado el nombre del Señor. Fue en ese momento cuando Pablo hizo uso del poder de Dios que había sido puesto sobre él. La iglesia es una iglesia que tiene que caminar en acción. La iglesia tiene que caminar en el poder de Dios. Querido hermano, reflexione sobre este capítulo. Observe cómo la obra del Señor progresa aún a través de las dificultades, a través de los desafíos. No hay iglesia que sea solamente unos pastos verdes. Todas las iglesias tienen desafíos. En ocasiones los obreros de Dios enfrentamos problemas, o entre ellos se enfrentan problemas como leímos en este capítulo, mientras que a veces hay obstáculos desde afuera, como esta muchacha que quería entorpecer y anunciar endemoniada. Asimismo, es importante destacar que no todos los pecadores se acercan a Cristo de la misma manera. Nosotros no podemos pensar en eso. Timoteo fue salvo en parte gracias a las influencias de una madre y de una abuela. Gracias a eso. Lidia se convirtió a través de una conversación tranquila con Pablo en un tiempo de oración, de una conversación. Ahora estos carceleros y muchos de estos presos se convirtieron de una manera dramática en medio de un terremoto, al borde de un suicidio. Yo quiero que sepan que personas diferentes, con experiencias diferentes, pero todas transformadas por la gracia de Dios. Otras personas como ellas están esperando conocer al Señor y el plan divino. ¿Les ayudamos? ¿Les decimos quién es el Señor? Él requiere de personas como ustedes y como yo, que contemos nuestro testimonio, que hablemos de un Dios vivo, pues ellas necesitan también ser salvas. Puede ser una persona que está en un hospital. Puede ser una persona que está en una crisis económica. Puede sencillamente ser una persona que está esperando para abordar el autobús y tú estás ahí. Tal vez en una conversación sencilla en el supermercado, en el centro comercial, como lo hizo el apóstol Pablo con Lidia. Necesitamos pedirle al Señor que nos dé ese discernimiento, ese amor y esa pasión por las almas y por hablar de nuestro Señor. Yo quiero invitarle que este fin de semana ninguno se quede en casa. Seguro que van a haber visitas, seguro que van a haber compromisos, tal vez el clima, yo no lo sé, pero propóngase en su corazón. Venga, alabemos a Dios, vaya a cada una de sus iglesias, congréguese, glorifique el nombre de Dios y tenga compasión por el carcelero, por Lidia, por el Timoteo y venga, tráigalos a Cristo. Espíritu Santo. Gracias por esta semana que hemos podido disfrutar de este libro de los Hechos, pero más que del libro, disfrutar de ti, Espíritu Santo, de cómo has hecho, cómo hablan las líneas de todo lo que tú eres, Señor. Ayúdenos también a seguir escribiendo el libro de los Hechos. Te alabo y te bendigo, Señor. Bendigo mis hermanos este fin de semana. Que la gloria de Dios sea con ustedes. Que el Señor les bendiga. Bendiciones a todos. Que el Señor les bendiga.